Bueno, hay unas elecciones europeas dentro de 4 días. No parece, por la lectura de los periódicos y tal, de que estemos en vísperas de unas elecciones europeas. Y ya va siendo hora, ya es hora de que nos hemos dado cuenta de que el Parlamento Europeo es una cosa relevante para nuestras vidas cotidianas, incluso porque la producción legislativa europea ya es un asunto nacional. Yo me quejo en los periódicos de que la Unión Europea venga en internacional, cuando debe ir en nacional en primer término. Bueno, Ignacio, como sabéis, es un académico, profesor, doctor en ciencias políticas, profesor en la Universidad Autónoma y sobre todo investigador en Elcano. Y su área de investigación más importante, aparte de otras, es Europa. Yo creo que es de los mejores conocedores de la agenda europea y yo creo que es una oportunidad que tenemos hoy de hablar con él de eso tan incierto como es qué va a pasar antes de las elecciones y después de las elecciones. ¿Qué hay en juego en estas elecciones, Ignacio? Buenos días, Fernando. Buenos días a todos y un placer estar aquí con Foro de Foros y compartiendo este desayuno. La verdad que las elecciones al Parlamento Europeo tienen una característica como proceso electoral y como fenómeno político muy interesante, que es la disociación entre la parte del, digamos, del input, del proceso en sí, y del output, del resultado. El proceso en sí es una elección que nosotros los politólogos llamamos elección de segundo orden. En realidad no hay una elección, hay 27 elecciones, una por cada país, donde los ciudadanos van a votar. Por cierto, ahora podemos hablar un poco de la participación y de por qué se vota poco en las elecciones al Parlamento Europeo, se vota bastante menos que en unas elecciones de otro rango, por eso de segundo orden, en lógica nacional. Y en lógica nacional hace que los votantes no sean conscientes de cuál es el producto de su voto luego. Ellos lo que quieren es que la noche electoral el partido al que apoyan pues se sienta vencedor. Es decir, es una cuestión de premio-castigo normalmente al incumbente, al gobierno nacional. Imaginaos, es decir, ¿qué va a pasar la noche electoral aquí? Pues que parece, los sondeos dicen que va a ganar el Partido Popular, los sondeos suelen acertar, además hay una que parece que el Partido Socialista, luego si queréis también hablamos de eso, yo vengo a hablar de Europa, pero lo que quiero decir es la metáfora que quería hacer de España es aplicable a cualquiera de los 27. La noche electoral probablemente gane el Partido Popular, y entonces lo que habrá es que aquí cerca, en la calle Génova, ¿no?, pues habrá una manifestación de alegría, hemos ganado, ¿no?, y saldrá solamente Feijóo y Dolors Montserrat al balcón y dirán, bueno, pues qué bien, y probablemente incluso hasta digan váyase señor Sánchez, porque en fin, lo que quiero decir es que es imaginaos que las elecciones que vamos a tener en noviembre, el primer martes después del primer lunes, ¿no?, en Estados Unidos, las presidenciales, pues que ganase, imaginaos que gane Trump, esperamos que no, pero en fin, Trump también apunta, hay un empate. Pero en California, ya sabemos que van a ganar los demócratas, ¿no? Pues que los demócratas de California estuvieran muy contentos porque en California ha ganado la candidatura demócrata. No, hay una lectura nacional de me da igual lo que haya pasado en New Hampshire o lo que haya pasado en Florida o lo que haya pasado en Virginia Occidental, ha ganado Trump o ha ganado Biden. Sin embargo, en Europa, digo, esta metáfora que hago es para pues para marcar el terreno. Desgraciadamente no hay una lógica, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, yo tampoco creo que el objetivo de la Unión Europea sea que tengamos un sentimiento federal en el sentido de pensar que cuando ganemos entre otras cosas porque yo creo que no es posible y no es deseable que hubiera esa politización tan nítida de Europa, de izquierda a derecha, o gana uno y pierde otro. Yo creo que Europa eso no lo resistiría. Entonces, ¿qué está en juego, por contestar a tu pregunta? Bueno, pues está en juego, si lo ves con la visión nacional, que muchos de los comentaristas de los periódicos están viendo qué va a pasar el 9 de junio en lógica puramente nacional, que si esto es un castigo a Sánchez, pero no es mucho castigo, si esto es un premio Feijóo, pero no es demasiado feo, qué va a pasar en Cataluña, si Junts, si Esquerra. Esa es la lógica, eso mismo en 27 países se está reproduciendo. Por tanto, no hay una lectura europea
de qué va a pasar. Sin embargo, y tú has dicho muy bien, nos hemos dado cuenta de qué importante es el Parlamento Europeo, quizá los que estamos aquí nos hemos dado cuenta, no todo el mundo se ha dado cuenta, pero efectivamente el Parlamento Europeo es un Parlamento poderosísimo. Es el Parlamento Europeo, el Parlamento del mundo, en términos regulatorios, pues más importante junto al Congreso de los Estados Unidos. Y es espectacularmente importante, no solo porque regula el mercado interior europeo, que es el mercado interno, el primero o el segundo, en fin, probablemente, bueno, depende de cómo lo miramos, el primero del mundo, sino que además todas sus normas, todos sus estándares de industriales, medioambientales, de protección del consumidor, de la salud, los externaliza todo el mundo, porque como es un mercado tan atractivo, si tú eres una empresa de Sudáfrica o de Bolivia o de Nueva Zelanda, te adaptas a esos estándares europeos. O sea, no hay otro parlamento en el mundo, salvo el Congreso de los Estados Unidos tal vez, que tenga esa capacidad de... El poder es espectacular desde un punto de vista de... Pero es verdad que es un parlamento que no elige un gobierno. O, bueno, ahora también podemos... Sí. Exacto, a medias, ¿no? Y en ese sentido, pues parece que no es demasiado poderoso. Porque cuando aquí votamos en los sistemas parlamentarios y desde luego los presidenciales de forma todavía más nítida, porque los presidenciales es que directamente se está votando al jefe del poder ejecutivo, en los parlamentarios siempre estamos haciendo, ¿no? Yo estoy votando un parlamento, pero en realidad el resultado que yo percibo con mi voto es qué gobierno se va a formar después. Eso no pasa en la Unión Europea, o no pasa de esa manera directa. Entonces es una, como veis, si juntamos todas estas piezas, decir, bueno, pues por un lado elección de segundo orden, que los europeos aprovechan para hacer experimentos y dice, no pasa nada con mi voto, el voto al Parlamento Europeo no es un voto muy importante, pues entonces puedo votar a partidos radicales o al partido que más me gusta pero que normalmente por razones estratégicas no le voto, y por eso es una elección de segundo orden. Luego, desde el punto de vista propiamente europeo, no, es que el Parlamento es muy potente, muy poderoso. Y luego, en tercer lugar, bueno, pero es un Parlamento que tiene unas características muy especiales, porque no elige gobierno y con esto termino, y ahora si queréis vamos viendo muchas cosas que ya he señalado como posibles elementos que nos puedan interesar en la conversación. Es un Parlamento que hasta ahora, y por eso quizá ahí está la clave de qué nos jugamos, hasta ahora desde el año 79, pero en realidad fue a partir del Acta Única Europea, a partir del 87, cuando ya empieza a tener un poder de moldear la legislación, y ahora es absolutamente codecisor, y yo diría que por las características del procedimiento incluso es más poderoso que el Consejo, sí, a día de hoy. Es un Parlamento que legisla, que regula, y lo ha hecho en gran coalición. Ha habido una gran coalición que se forma de manera natural al principio, en los años 80, porque el Parlamento Europeo que se forma lo que busca al principio es defender sus propias prerrogativas, no hay una lógica izquierda-derecha, y entonces los socialdemócratas y los democristianos, las dos grandes familias que crearon lo que es la integración europea, pues empiezan a cooperar con una lógica de vamos a defender al Parlamento Europeo con respecto al Consejo y en cierto modo a la Comisión, y vamos a ir ganando. Y entonces fueron de manera natural, porque además eran europeístas, el centro-izquierda y el centro-derecha van trabajando en pos de la integración. Y de manera también natural se va creando en los dos extremos la izquierda radical, anticapitalista, anti-OTAN, que va formando un grupo siempre pequeño, y la derecha, que al principio también era igual de pequeña, pero esta ha ido creciendo mucho más, la derecha más nacionalista, más soberanista. Y esta dinámica se ha mantenido prácticamente inalterada hasta hoy. La última legislatura ya hubo un matiz, porque fue necesario introducir al centro liberal, que con Macron había ganado mucha fuerza. Hasta ese momento el centro liberal siempre fue también muy europeísta, pero eran pocos y entonces no formaban mayoría. En la última vez sí que fueron necesarios para generar esa mayoría absoluta que en el Parlamento Europeo inviste a la presidenta de la Comisión, hace los hearings a los comisarios y sobre todo hace el presupuesto y la regulación que he mencionado. ¿Y qué pasa? Que en estas elecciones, por ese crecimiento de esa derecha soberanista, por primera vez hay la posibilidad de que el centro derecha europeísta, el Partido Popular Europeo, pueda elegir si quiere
renovar esa gran coalición tradicional, histórica, con el centro-izquierda, con los socialdemócratas, o pacta a su derecha, con esa derecha euroescéptica, que tiene muchas tonalidades, eso también lo sabemos. Hay algunas que son todavía muy radicales y muy ultra, y otros que son, bueno, pues el caso de Meloni es probablemente el más claro, que es una derecha, sí, muy conservadora, pero es una derecha pragmática y es una derecha con la cual podrían trabajar. Y ese es un elemento clave, porque dependiendo de qué decisión, digamos, estratégica, solo puede elegir el Partido Popular Europeo, solo puede elegir el centro-derecha. El centro-izquierda no tiene ese lujo porque no le salen las sumas. A su izquierda tiene un grupo muy pequeño y los verdes tampoco, con ellos tampoco podría sumar. Entonces ahí está la clave. Si la integración europea va a seguir siendo a partir de junio, bueno, ya a partir del otoño, va a seguir siendo un elemento de gran coalición centrista moderada que pretende avanzar en la integración europea, o introducimos ya una dinámica también en el nivel europeo izquierda-derecha. Eso tendría muchas consecuencias, alguna puede que positiva, a mi juicio bastantes más negativas, y en particular en un país como España, por lo que luego, si os parece, podemos hablar. O sea que la gran coalición ya no va a funcionar. No, podría, o sea, porque les da 140 o 170. Bueno, necesitan claramente otros dos. Eso es verdad. Solamente el Partido Socialista, o sea, que se llama el Partido de los Socialistas Europeos, pero que en realidad en el Parlamento Europeo se llama Socialistas y Demócratas, porque los italianos en su momento no querían llamarse eso. En Italia es un país donde la palabra socialista está muy estigmatizada, con un sesgo peyorativo, y entonces el Partido Democrático Italiano, el centro-izquierda, se llama demócrata, no democrático. Y entonces el grupo se llama Socialistas y Demócratas, y por otro lado el Partido Popular Europeo, que es la democracia cristiana evolucionada ahora como centro-derecha europeísta. Estos dos solos ya no suman la mitad del Parlamento Europeo. Ya en la legislatura esta han colocado a los liberales. Los liberales van a bajar bastante, pero los dos con los liberales sí que seguirían sumando. Bueno, hay dudas, depende de qué batacazo se den los liberales, y tal vez en ese caso pues hace falta hacer geometrías con algunos verdes, que también son europeístas y que, por ejemplo, en Alemania están gobernando con justamente liberales y socialdemócratas. Pero digamos que si hay una apuesta por decir vamos a seguir apostando por ese centro amplio que va desde el centro izquierda al centro derecha, sí saldrían los números, pero también saldrían los números si hay, depende del resultado, sí, si hay un giro a la derecha y queda en el Parlamento Europeo, en la oposición, la izquierda. En esa lógica, el eje franco-alemán, que ha sido el eje central, ¿pierde relevancia, pierde virtualidad? Bueno, si miramos al Parlamento, los alemanes tienen, bueno, muchos diputados del Parlamento Europeo, son muy influyentes en todas las familias, porque los alemanes son el primer grupo del Partido Popular Europeo, la CDU, son el primer grupo, o siempre han sido, ¿no? Ahora es posible, bueno, depende del resultado que tengan, el SPD, son muy fuertes en los verdes y también son fuertes en los liberales, han tenido esa, y tradicionalmente, bueno, también eran fuertes hasta en la izquierda, que tiene un partido, Die Linke, que tienen tantos diputados que en cada una de las familias han sido el líder. Y ellos han tenido la suerte hasta ahora de que no tenían una derecha muy fuerte, que en el Parlamento Europeo hasta ahora tampoco ha tocado bola, porque, digamos, ha estado... Marginal. Y entonces los alemanes siempre han controlado eso mucho. Los franceses ha sido lo contrario. Francia es un sistema político donde a día de hoy, ya llevan varios años, un par de legislaturas, no tienen partido socialista, no tienen derecha, digamos, europeísta, sí. Y entonces, bueno, es verdad que el fenómeno de Macron hizo que los liberales, esto del Renew Europe, fuera muy... Pero esto si miramos al Parlamento, Francia y Alemania, sobre todo Francia, no gobierna Europa desde el Parlamento Europeo. Gobierna desde la Comisión. Gobierna desde el Consejo y desde la Comisión. Y en este sentido, Francia y Alemania son, pues son imprescindibles, pero cada vez son premisa necesaria, pero cada vez menos suficiente. Entonces, esto ya desde la gran ampliación se ve que no es así. Es verdad que el Reino Unido durante mucho tiempo sí que fue un elemento de combinación un poco reactivo, pero que, por cierto, el informe, no sé si habéis leído o habéis tenido conocimiento del informe de ETA,
es muy interesante el informe Letta porque es la primera vez que yo veo en un informe oficial de la Unión Europea que se lamenta, que hay un lamento por el Brexit, ¿no? Como la salida del Reino Unido nos ha perjudicado, nos ha quitado un elemento de liberalización, de introducción de la competitividad del mercado, y lo hace un socialdemócrata italiano, ¿no? que es Enrico Letta, diciendo, bueno, ha habido un poquito de autoindulgencia, autocomplacencia, porque se han ido los británicos y no lo hemos hecho del todo mal, y es verdad, y hemos perdido. Y se han confundido ellos, y es verdad, pero la verdad es que echamos de menos a los británicos. Entonces, franceses y alemanes necesarios, porque sin ellos dos juntos, pero no suficientes. Pero cada vez menos, sí. ¿Eso significará menos europeísmo, más inestabilidad? Bueno, depende de cómo definamos el europeísmo. Si el europeísmo lo definimos como una cooperación entre europeos, yo no veo que no vaya a seguir siendo así porque hay razones geopolíticas que llevan a eso. Si por europeísmo entendemos una cosa más tradicional del enfoque supranacional, por el cual pues la Comisión hacía unas propuestas que luego se convertían en derecho europeo, que tenía primacía, había competencias que iban hacia Bruselas, eso yo tengo muchas más dudas, ¿no? De que los Estados miembros y las opiniones públicas de los Estados miembros estén de acuerdo en que la Unión Europea siga creciendo en competencias. Desde España no lo vemos. España tenemos unas cuantas peculiaridades en torno a la Unión Europea, entre otras cosas que nuestro discurso, bueno, ahora si queréis hablamos un poco de España, pero una peculiaridad que tiene España es que seguimos teniendo una ciudadanía que sigue creyendo que la solución a casi todos los problemas es que Europa sea más fuerte y que tenga más competencias. Y eso en muchos países de la Unión Europea no es así. No significa que quieran hacer un Brexit, no, eso no lo postula ni siquiera ahora el nuevo gobierno de Países Bajos, que va a salir dentro de poco, que está auspiciado nada menos que por Wilders, con otro centro derecha no tan euroescéptico como él, pero en fin. Y sin embargo, lo que postulan los países del este, todos sin excepción, y países como Holanda, es no más competencias a la Unión Europea. Entonces, entender la integración europea no como un proceso de integración, sino como un proceso de cooperación. Vamos a cooperar más que nunca en defensa, en seguridad, en políticas de cooperación antimigratoria, y digo bien lo de antimigratoria, no tanto de gestión de las migraciones con una política común, sino de cómo protegemos la frontera. Y entonces va a haber más Europa, pero una Europa distinta, o va a seguir habiendo más Europa, o va a seguir estando Europa, pero distinta de ese modelo de integración un poco más idealizado que tenemos de los 80 y 90. La toma de poder de la extrema derecha, por más presencia, ¿significará una reconversión hacia el europeísmo de esa extrema derecha o le radicalizará en el sentido de dinamitar la Unión? Bueno, sabemos que hay mucha ya literatura sobre si un radical cuando llega al poder se modera, sí, o se radicaliza, ¿no? Y es verdad que el lugar común, ¿no? el common wisdom era que se moderaba. Con Donald Trump hemos tenido la contratesis, porque Donald Trump no solo no se moderó a lo largo de sus 4 años, sino que un segundo Donald Trump sería bastante más radical que un primer Donald Trump, porque lleva 4 años preparándose y analizando. Yo estuve hace poco en Washington en los think tanks, y hay algunos think tanks conservadores, ¿no? del mundo cercano a los republicanos, que llevan 4 años preparando una segunda administración Trump, que es lo que hay que hacer para controlar completamente la administración y que no haya ningún tipo de constricción, al menos en el Poder Ejecutivo. Luego seguirá estando el Congreso y seguirá estando el Tribunal Supremo y seguirá estando el nivel federal, por supuesto, pero que no haya esa idea, echar a los mayores, claro, de que los diplomáticos son gente liberal que se escandaliza con las cosas de Trump, o que en el Departamento del Tesoro pues hay ortodoxos. Sí, o que el Departamento de Comercio les gusta hacer tratados internacionales de comercio. Bueno, eso, cómo conseguir que eso no sea así y que Trump tenga manos libres para que en su segundo mandato pueda hacer un programa muy radical. Entonces, desgraciadamente, hay casos, y el caso más importante en este momento, que es Trump, de que no se espera que se modere. Pero ha habido otros, históricamente es así. Meloni es un ejemplo muy claro. Nosotros teníamos mucho miedo de que Le Pen, cuando llegue a ser presidenta de Francia, que desgraciadamente será presidenta de Francia en algún momento, y puede que ese momento sea dentro en el 27, ¿no? De 3 años.
iba a ser una especie de game over para la Unión Europea, ¿no? Llegaba Le Pen y, bueno, Francia, como hemos dicho, es tan imprescindible. Y sin embargo, el referente de Meloni hace que más bien esperemos de una presidencia de Le Pen una forma de gestión parecida a la de Meloni. Y recordemos que ya cuando llegó De Gaulle, en el año 58, un año después de firmar el Tratado de Roma, pues había una sensación un poco de, bueno, ha ganado el gran líder soberanista francés, se acabó la integración europea. Y De Gaulle fue muy inteligente. De Gaulle era De Gaulle, y fue muy puñetero, creó las crisis de la silla vacía, no dejó que entraran a los británicos, tenía una visión muy, muy soberanista y muy nacionalista. Pero se dio cuenta de lo absolutamente trascendental que era la integración europea para los intereses de Francia, y fue cambiando. Entonces, si hay vida inteligente en el caso de Le Pen, y bueno, se da cuenta de eso, pues también podemos esperar más una especie de melonización y no de radicalización. Pero, ya digo, tenemos ejemplos distintos, y cómo se combinan los factores hace que llevemos a que un radical como Víctor Orbán o como Donald Trump en el poder siga siendo radical e incluso se radicalice más, o que se modere. El conflicto de Ucrania y la relación con Rusia es crítico para el esquema de cómo puede funcionar la nueva etapa europea. Sí, aunque hay un consenso, hay un consenso muy grande, y luego hay una potencial divergencia que se va a producir seguro en el futuro, ¿no? Hay un consenso muy, muy amplio, con la excepción de Hungría, pero bueno, Hungría ya se ha convertido en una especie de país que reivindica ser un poco paria, ¿no? Y han hecho de eso un elemento de influencia, ¿no? Eres el malo, el gamberro de la pandilla, y como gamberro incluso tienes réditos por ser el gamberro, ¿no? Y entonces, bueno, el resto, incluyendo, por ejemplo, el nuevo gobierno de Países Bajos se había caracterizado, sobre todo Wilders, como todo radical, o como casi todos los radicales, por estar cercano a Rusia, de derecha digo, por además hubo un referéndum, no sé si lo recordáis, en Holanda hace tiempo ya, sobre Ucrania, que los holandeses lo tumbaron. O sea, en Holanda el tema de Ucrania siempre había sido, y sin embargo este gobierno nuevo, si lo leéis, es absolutamente pro-Ucrania. Otro ejemplo, el del primer ministro tiroteado el otro día en Eslovaquia, que también se presentó mucho como una persona prorrusa, y sin embargo desde que ha llegado al poder ha cerrado filas. O sea, la idea es que la unidad pro-Ucrania ahora mismo es tan fuerte en el espacio euroatlántico que por ahora, digamos, no. Entonces, si eso es un momento de consenso y de unidad, realmente no hace que haya un movimiento pro-Ucrania o anti-Ucrania. Yo creo que en ese sentido, pero a partir de ahora, ¿qué significa posicionarse ante el conflicto? Significa, ¿no? Pues cuando el conflicto se va a parar, no a terminar porque haya un vencedor u otro, ¿no? Cuando consideramos que debemos de seguir apoyando a Ucrania y soportando las consecuencias que tiene esto, pues probablemente dentro de poco empezará a haber debates sobre cuándo debe Ucrania hacer un alto el fuego. Ucrania no tiene capacidad de reconquistar los territorios perdidos, no tiene capacidad de derrotar a Rusia. Entonces, ¿cómo gestionar eso? Y hay algunos que piensan que simplemente plantear eso ya es derrotista, ya es darle la victoria a Putin, y hay otros que son más pragmáticos. Esa divergencia y esa pelea sí que yo me temo que se va a producir en la próxima legislatura. Dentro de los europeos va a haber esos maximalistas y esos que son más, bueno, y algunos dirán, bueno, pues son derrotistas o son pacificadores, y dónde ponemos la línea de una Ucrania tal vez mutilada, y a cambio de qué. Y eso es un debate muy, muy desagradable, que hasta ahora no se ha producido porque llevamos desde el 22 en cierre de filas con Ucrania, y yo creo que eso no va a aguantar mucho más. Y el impacto de estas elecciones en la Comisión, es decir, porque los tres poderes, Consejo, Comisión, Parlamento, están ahí presentes. ¿Hasta qué punto la Comisión, sobre todo la Presidencia, van a verse afectados por las elecciones? Bueno, es verdad que antes he dicho que el Parlamento no elige un gobierno, y esto es así desde un punto de vista. Si hubiera aquí alguien de derecho de la Unión Europea, diría sí, hay un artículo que dice que la presidenta de la Comisión tiene que elegir el Parlamento a propuesta del Consejo Europeo, y luego al Colegio de Comisarios también el Parlamento. Es decir, que como cualquier modelo parlamentario
al jefe del Ejecutivo lo elige el Parlamento, también según el Tratado de la Unión Europea. Pero hace 10 años, cuando se eligió a Juncker, que fue este experimento de lo que llamaban los Spitzenkandidaten, con este nombre en alemán, sí fue un poco así, es decir, el Partido Popular Europeo propuso a Juncker y ganó el Partido Popular Europeo en gran coalición con los socialistas, pero sacó más votos, y aunque hubo algunos gobiernos, especialmente el de Cameron, ¿no?, que quisieron evitar eso, sin embargo, bueno, no, han ganado las elecciones, había entrado en vigor el Tratado de Lisboa, que era el que introducía ese artículo, que era que el Consejo Europeo, teniendo en cuenta los resultados electorales, propondrá un candidato a presidente de la Comisión, y sin embargo hace 5 años eso se rompió. Se rompió en gran parte por Macron. Como antes he dicho, Francia es débil en los dos grandes partidos europeos, el Partido Socialdemócrata, el Grupo Socialdemócrata y el Grupo Popular, y además Macron era el creador de la idea de los liberales y él se veía perdedor en esa dinámica y expresamente mató la idea de que el Consejo Europeo proponía al que el Partido Popular Europeo había dicho que iba a ser el candidato. Dijo, no, yo quiero que eso siga siendo una prerrogativa del Consejo Europeo. Y entonces, bueno, hubo ese enjuague, también aprovechando que los del Este no querían, primero, bueno, el Weber, que era el líder, se vio que era muy débil, luego que no querían a Timmermans, porque Timmermans había sido el comisario que había atizado a los húngaros y a los polacos sobre el Estado de Derecho, y entonces se sacaron de la manga a una señora que era la ministra de Defensa de Alemania, que Merkel le venía muy bien además quitársela de en medio y que, como se ha visto, tenía mucha ambición y también mucha capacidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue un nombramiento absolutamente, digamos, de la monarquía colectiva que es el Consejo Europeo. Dicen, bueno, pues como en el siglo XIX, ¿no?, pues los reyes todavía tenían ese lujo de decir, pues el Parlamento dice, yo elijo a mi favorito y este va a ser el primer ministro. Pues un poco fue así. El Parlamento Europeo le costó mucho tragar esa píldora, ganó ella, fue investida por muy pocos votos. Y entonces, efectivamente, el resultado electoral hace 5 años nos demostró que no estaba muy relacionado con quién era presidente de la Comisión. Ahora el Partido Popular Europeo, teóricamente, apuesta porque Ursula von der Leyen vuelva a ser la presidenta de la Comisión, tiene bastantes posibilidades de serlo. Hay muchos países, o la mayoría de los países, que están a favor de que lo sea por distintos motivos, no quizá porque ella sea especialmente una persona que despierta muchas simpatías, pero ha hecho una gestión, con algunos errores, ha hecho una gestión, y para países por distintos motivos, como Alemania, como España, ya les va bien que ella pueda ser presidenta de la Comisión. En el caso de Alemania, interesante porque ella es del partido de la oposición, es como si aquí la coalición estuviera proponiendo a un político del Partido Popular para ser comisario, ¿no? Pero parece que hay una alternativa, ¿no? Macron para evitar que sean los partidos políticos y no... Para un francés, además, el Consejo Europeo es en el fondo como la proyección de los intereses de Francia, porque es ese lugar donde son primeros ministros, es el presidente de la República, que además por definición pues dura bastante tiempo y tiene esa grandeza. Si veis las fotos de los consejos europeos, siempre el presidente de Francia está en el centro, porque ya se encargaron por protocolo en la silla más grande. De decir que... Y entonces ellos siempre piensan que el Consejo Europeo se lo inventó Francia, se lo inventó Giscard d'Estaing hace justo 50 años, en el año 74. Entonces Francia siempre ha apostado por un Consejo Europeo fuerte. Y Alemania más por un Parlamento y una Comisión fuertes. Entonces para Francia, fastidiar la idea de que la Comisión es muy fuerte y que el Parlamento es el que decide, como interés nacional ya le va bien. Entonces puede que... Se habla, por ejemplo, ¿no?, de la posibilidad de que Francia, en coalición con Meloni, es una coalición un poco extraña, sí, proponga a Mario Draghi como alternativa, ¿no? Es una persona que nos suscita mucho rechazo, sería más de una lógica de virar hacia la derecha, pero no mucho, porque estaría detrás Francia. Draghi, al fin y al cabo, no es un líder reaccionario, ni mucho menos, es una persona además a la cual la Unión Europea le debe mucho, y España especialmente, ¿no?, desde el Whatever It Takes, le debemos mucho a Mario Draghi, pero bueno, eso supone una alternativa. En cualquier caso, como veis, estamos hablando de von der Leyen o de Draghi, que son figuras que no acaban de romper esta lógica de gran coalición. En el caso de Draghi sí que podría incorporar a Italia porque Italia también se ha dado cuenta, Meloni se ha dado cuenta de que no puede estar como en plan Salvini en el primer momento de la pandemia, ¿no?, de que con el primer ministro Conte, de que Italia estaba como a la contra. Ella se ha dado cuenta de que Italia tiene que estar en el núcleo decisor
y nada menos que Draghi, una figura, llevaría a Italia a ese grupo, a ese núcleo del cual ahora mismo está descartado. Por eso yo no soy del todo pesimista. Yo creo que lo que he dicho antes, al final no va a haber una ruptura de la gran coalición, pero es verdad que va a haber una clara derechización del Parlamento Europeo que va, en algunos elementos sí que va a significar menos Europa, por ejemplo, en el ámbito climático, en el ámbito energético, porque esos grupos, esos gobiernos más a la derecha... Exacto, pero nos jugamos una comisión más o menos, pero al final va a ser el Consejo Europeo el que decida qué presidente de la comisión, y luego cada país va a elegir a su comisario. En el caso de España probablemente sea Teresa Rivera, a pesar de que probablemente vaya a perder las elecciones. Y bueno... Oye, y eso nos lleva un poco al papel de España. España en los grupos tiene un cierto liderazgo en el grupo socialdemócrata y poco más. Bueno, vamos a tener una cosa muy negativa en estas elecciones, que se vamos a perder a Ciudadanos, que era un partido de los más importantes del Partido Liberal, porque claro, España también es un país que tiene ahora 61 eurodiputados, en un parlamento de 705, bueno, a ver, 751 según el tratado, pero desde que fueron los británicos han dejado algunos escaños libres. Es decir, que España tiene población, 8 y pico % del parlamento. Pero cuando tienes en cada uno de los grupos un partido fuerte, pues acaba siendo... El Partido Popular Europeo, pues eras bueno, nunca el primero, porque estaba la CDU, pues estabas empatado con los polacos, ¿no? El segundo. Los alemanes, franceses, italianos no tienen partido de derecha popular, porque Italia es el de Berlusconi, que ahora es un partido muy pequeño, y tampoco fue muy tomado en serio. Bueno, estaba Tajani, y en el caso de Francia, pues los republicanos, pues hace ya 10 años que están en crisis. Entonces, bueno, pues el partido muy importante ahí. En el caso del Grupo Socialista, el PSOE era muy importante, ha sido el primero o el segundo. Teníamos también junto al SPD y teníamos también en el tercer grupo, que eran los liberales, teníamos a Ciudadanos. Ahí vamos a perder a Ciudadanos, eso yo creo que va a ser negativo, pero los dos grupos, ambos partidos son muy poderosos. No descarto que el Partido Popular sea incluso el primer partido del Partido Popular Europeo, es decir, el primer partido nacional del primer familia de todo el Parlamento Europeo, porque, bueno, ya veremos, ¿no? O quizá empatados con la CDU. Entonces, bueno, eso le da una influencia a España importante en el Parlamento Europeo, que yo creo, y esta es la parte negativa, que no estamos sabiendo aprovechar del todo. Es decir, España en el Parlamento Europeo a día de hoy golpea por debajo de sus posibilidades. ¿Eso es porque los eurodiputados son malos? Bueno, yo creo que como media los eurodiputados tienen una calidad superior técnica a un diputado nacional. Pero están todavía lejos de las habilidades que se requieren, lingüísticas, negociadoras, de conocimiento y además de cambio de chip, ¿no? Porque claro, en España un diputado, un senador, un diputado autonómico está muy acostumbrado a ser un legislador que no legisla, porque legisla el Ejecutivo, en España legisla el Ejecutivo, a ser un diputado que no trabaja en comisiones de investigación, que no negocia en acuerdos internacionales, es un diputado disciplinado. En Europa, no, todo lo contrario, porque no necesitas... El diputado es activo. Exacto, el diputado es activo. Puede ser activo. Y entonces, claro, si no están formados para eso o no están orientados para eso, además el diputado español no deja de ser un político español que está pensando en la lógica de qué es lo que me da premios para ascender en la carrera política española. Y no siempre es trabajar como un diputado con mentalidad europea. No es así. Hay un peligro además, y esto es un peligro que sí que lo veo, está relacionado también con lo anterior. Los diputados del Partido Socialista y del Partido Popular votan juntos en Europa. Esto se puede mirar, bueno, primero en la página del Parlamento Europeo, pero páginas web que uno puede mirar que han votado en tal votación, y veréis que uno diría, bueno, pues en España tenemos una línea, un muro, diría el presidente Sánchez, ¿no? Entre, por un lado, PSOE y Sumar ahora, ¿no? Y por otro lado, pues PP y Vox, ¿no? Que hay un muro y hay como dos Españas. Y las dinámicas... Bueno, en el caso de Europa, PSOE y PP votan juntos, y Ciudadanos, lo que queda de Ciudadanos, votan juntos siempre con una mentalidad muy europeísta, muy pocas veces, a veces sale en el periódico, precisamente porque es muy raro, y
hasta ahora Podemos, con el Parlamento Europeo el grupo sigue siendo Podemos, y Vox han votado en contra, lo cual, bueno, paradójicamente han votado juntos en una lógica euroescéptica o anti-europea. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un contrapeso a nuestra polarización, porque desde un punto de vista de la política sabemos que España es un país muy polarizado, pero desde el punto de vista de las políticas, de la regulación, de cómo uno entiende lo que hay que hacer en relación con Ucrania o con China, con la relación transatlántica, qué hay que hacer con la autonomía estratégica, qué hay que hacer en salud, en energía, en alimentación, en el presupuesto europeo, PSOE y PP votan juntos, siempre. Si esa dinámica se rompe, porque también a nivel de Europa vamos hacia una izquierda-derecha, sería especialmente negativo para España, porque ese elemento de contrapeso que ahora mismo tenemos, ese también se perdería y se retroalimentaría. Y en esta legislatura ya ha habido mucha tentación de llevar a Europa nuestros problemas domésticos, que además son especialmente de bajo vuelo, y eso es malo también para la influencia de España. Entonces, los diputados españoles, si realmente aprovecharan bien ese potencial que tienen, se multiplicaría muchísimo la influencia de España. Que no es, o sea, yo tampoco quiero ser derrotista y decir, no, España, solo que es una lástima, porque España podría tener más influencia de la que tiene. ¿Es un país influyente? Sí. El problema de España no es que no sea un país influyente, el problema de España es que es menos influyente de lo que podría. Y esto también pasa en el Consejo, pero sobre todo pasa en el Parlamento Europeo. Se dice que Pedro Sánchez ahora es que es una persona muy influyente en el Consejo Europeo. Yo creo que Pedro Sánchez simplemente ha ocupado la posición que más o menos le corresponde a España, no más, no menos. El problema es que veníamos de dos presidentes, Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que sí que estuvieron en el Consejo Europeo por debajo de lo que le hubiera correspondido a un Estado miembro como España. Se me ha ido el salto en cielo de lo que quería. La campaña, en lo que llevamos de campaña en los 10 días que quedan, Europa ha brillado por su ausencia. Es decir, es una campaña de unos u otros. Eso no hay forma de contrarrestarlo. Claro, la cuestión, y esto es un poco paradójico. Yo a veces, no sé si de forma un poco cínica, digo, bueno, una cosa buena que tiene nuestro país, cuando uno lo compara con el resto del mundo occidental, de las democracias occidentales, pues no, es que desastre la política española, es que cuando quitas la hojarasca de las peleas, como acabo de decir, hay un consenso de fondo en los grandes temas, significa que nuestra política exterior, bueno, pues uno empieza seguridad y defensa, ¿no? Pues la OTAN, estar en la OTAN y la relación con Estados Unidos, la propia Unión Europea, cómo nos posicionamos en la realidad China, Estados Unidos, qué tenemos como visión de política económica, del propio futuro de la integración, la ampliación, el estado del bienestar. No hay otro país tan grande como España que desde el punto de vista europeo, tanto el líder del partido del gobierno como el del partido que está el segundo en los sondeos tengan una visión más parecida. Dice, ¿cómo es posible? Bueno, pues es así, porque incluso Alemania, que era otro país donde, bueno, ahora ya el AfD está el número 2 en los sondeos, y CDU está el primero, o sea, el gobierno de coalición perdería, sí. Entonces, mirad lo que les pasó a los españoles al estar discutiendo sobre estupideces, y en las grandes cosas hay un consenso de fondo. Paradójicamente acaba siendo una protección, porque nos peleamos sobre ese humo, que yo no quiero frivolizar, hay cosas muy graves seguro en nuestro debate nacional, por supuesto, y nos duele, ¿no? Pues cuestiones de vertebración territorial, de calidad del Estado de Derecho, todo lo que, o sea, yo no, pero en el fondo no estamos de acuerdo, tal vez porque como dedicamos todas las energías a esas peleas, pues estamos, y sin embargo otros países han colocado esos temas como y bueno, entonces es mucho peor, porque que gane Le Pen, que gane Trump, que gane el Brexit, que gane en Alemania AfD, es mucho más trascendental para ese país. Entonces nosotros tenemos una especie de suerte de estar, insisto, yo no quiero postular la polarización y el discurso cainita y la dificultad. No somos eso es el país donde es más difícil una gran coalición, que es España, el más difícil. Y sin embargo es el país donde hay más consensos de fondo sobre muchas de las políticas públicas.
turno vuestro. ¿Queréis hacer preguntas? Yo puedo seguir, pero... Sí. Muchas gracias. Al principio de tu intervención decías que esa pérdida de la gran coalición en Europa podía traer muchas cosas malas, pero alguna buena. ¿A qué te refieres? Muy buena pregunta, sí. Y alguna buena, claro. Uno puede pensar, entonces en Europa nunca jamás va a haber una dinámica de gobierno, oposición, rendición de cuentas, premiar a un partido, castigarle, porque siempre vamos a tener, ¿no? Esto como tenían los italianos hasta el año 92, una especie de pentapartito donde, claro, era pero que creó una corrupción, porque, bueno, hay una especie de lo que llama un politólogo irlandés que murió, Peter Mair, una cartelización, partidos que han cartelizado el sistema y entonces siempre van a estar ahí gobernando, y eso obviamente genera una dinámica de cómo se les castiga, si siempre van a gobernar, es decir, que la idea de que en Europa entrar una dinámica, gobierna a la izquierda o gobierna a la derecha, politizar el nivel europeo, tendría algún elemento positivo, ¿no? De generar, pues lo mismo que tenemos, un gobierno municipal, en el caso de España también autonómico, estatal y europeo, donde la lógica de cómo uno tiene preferencias sobre cómo hay que organizar la sociedad, más conservadoras, más liberales, más progresistas, tiene un reflejo. Si siempre es una gran coalición, pues entonces eso no se produce. Bien, entonces hay muchos que dicen es bueno avanzar hacia una dinámica de que si gana la izquierda, hay una comisión a la izquierda. Yo creo que Europa no lo puede permitir, porque no existe, por mucho que seamos europeístas, yo lo soy, pero no hay que autoengañarse, no existe el demos europeo. Y como no existe el demos europeo, existe el demos español, existen 27. No queremos además eliminar el demos de las naciones, por lo menos yo no, me parecería un disparate. Pero ese demos europeo está basado, yo creo que la definición del propio demos europeo está basado sobre precisamente el consenso entre distintos territorios, estados grandes, pequeños, norte, sur, este, visiones, desde la moderación. Eso es Europa. Europa, para bien y para mal, es un elemento de moderación, centro. Si metemos esa dinámica, habría alguna cosa quizá positiva, pero creo que serían más negativas. Hay dos países en Europa que son muy complejos y son extraordinariamente más sencillos que la Unión Europea, que son Bélgica y Suiza, ¿no? Países donde hay muchas lenguas, distintas... nunca, jamás, miradlo, en Bélgica y en Suiza ha gobernado la izquierda o la derecha. Siempre han sido coaliciones donde tiene que haber francófonos, flamencos, o en el caso de Suiza, y además tiene que haber, en Suiza incluso tiene una cosa llamada la fórmula mágica, sí, que ya saben antes de las elecciones, dependiendo del resultado, cómo va a ser el gobierno, que es un poco parecido a la Unión Europea. La Unión Europea ya sabemos que el gobierno va a ser de coalición, porque la comisión la elige cada gobierno, con lo cual va a haber de distintos colores las carteras, y que el Parlamento Europeo, o sea, que yo creo que estamos condenados, para bien y para mal, en el caso, yo creo que más para bien que para mal, a tener esas coaliciones centristas, y la política europea, en lugar de ser una política de izquierda-derecha, de rendición de cuentas, de premio-castigo, es una política de negociación, consenso y cambio mucho más lento. Son modelos distintos de democracia. En España estamos muy acostumbrados al blanco y al negro, y yo creo que para España, ya que tenemos tanto blanco y negro aquí, nos viene muy bien que en Europa se mantenga esas tonalidades de gris. Pero sí que es verdad que eso nos condena también a una especie de eterna minoría de edad política en Europa, porque siempre, y cierta elitización. Bueno, tampoco creo que sea tan malo que la política tenga un toque de élite. Eso también lo digo, ya sé que eso no es popular decirlo ahora, y que llevamos unos años, ¿no?, donde de la idea de que el pueblo por definición es bueno y es virtuoso, y bueno, pero sí que hay algún elemento positivo, pero lo mismo que nunca jamás veremos un gobierno de izquierda o de derecha, por lo menos no sé, en Suiza, en Bélgica, depende, ¿no? Pero en Bélgica, bueno, que van a tener elecciones los belgas, el Flandes es completamente la zona más de derechas de Europa, y los balones, aunque solo sea por hacer lo contrario que los flamencos, son los más de izquierda de Europa. Entonces es una cosa muy... Y por tanto, de nuevo, es impensable que en Bélgica no haya siempre esos equilibrios. Pues en Europa más, porque en lugar de ser 3 lenguas o 3 comunidades, somos 27, ¿no? Ahora, temas fuertes de este Parlamento y la Comisión, como la política energética y medioambiental, esa, previsiblemente lo apuntabas tú antes, va a virar a ser menos verde. Y eso es un problema para
para la cartera a la cual parece que aspira España, ¿no? Que es la de la agenda verde, energía, transición energética. A ver, von der Leyen dijo al principio de la legislatura que iba a haber 3 grandes prioridades, y es verdad que las ha habido, a pesar de la pandemia o de la guerra de Ucrania, que tal vez ha sido, bueno, la pandemia y la guerra de Ucrania más bien las han fortalecido. Ella dijo, va a haber 3 prioridades: la verde, agenda verde, descarbonización, agenda digital y geopolítica, ¿no? Una Europa geopolítica. Y es verdad que estos 5 años han sido extraordinario avance en todo lo relativo a la descarbonización, con una agenda tal vez demasiado ambiciosa, pero desde luego que lo ha sido, ¿no? En transición energética y acción climática. Luego, en lo digital, también la Unión Europea, podemos discutir si con éxito o no demasiado, sí, pero es verdad. Y nos hemos, por primera vez, ¿no? Porque ya esa ingenuidad hacia China ha desaparecido, el modelo de Estados Unidos de ese proteccionismo en ámbitos estratégicos también nos hemos dado cuenta, y esa ha sido la legislatura de la autonomía estratégica, por lo menos de definirla y empezar a actuar, y luego claramente geopolítica, ¿no? Con todo lo que se ha hecho. Entonces, esas 3 prioridades han funcionado bien en esta legislatura, y por eso el balance no es malo, a pesar de todo lo negativo que ha sido, ¿no? Porque claro, empezó con recuerdo que cuando empezó esta legislatura los británicos estaban en la Unión Europea, sí. Ellos votaron al Parlamento Europeo y se fueron al año, ¿no? Entonces, Brexit, pandemia, guerra, y luego tuvimos a Trump, y en fin, la verdad que el balance, pero sin embargo Europa ha reaccionado bien. En esta siguiente legislatura estoy de acuerdo en que hay un backlash contra la demasiada rapidez con la cual se están tomando medidas para la descarbonización. Europa ha querido jugar muy rápido en esto, primero por un elemento de opinión pública, que somos más, pero también por decir, si eres el primero que te posicionas en una economía que ha hecho la transición, vas a tener ventajas competitivas porque vas a ser capaz de producir. Bueno, nos hemos dado cuenta que no del todo, porque los chinos están yendo también más rápido en vehículos eléctricos, en paneles solares. Pero bueno, la idea era también una idea, o sea, no era una idea tan simplemente, ¿no? Pues posmoderna y de urbanita progre de que queremos ir en bici. Era una cosa un poco más sofisticada, o desde luego más sofisticada. Pero es verdad que ha habido una reacción en muchos países, sobre todo desde el mundo rural y desde ciertos sectores. El fenómeno de los chalecos amarillos es seguramente el más representativo. Y ahora los gobiernos, sobre todo los gobiernos de centro derecha, que son partidos que tienen mucho voto en el mundo agrícola y en ese, bueno, pues quieren, y además que pierden votos hacia la derecha más radical, que sí que abandera la idea de que entonces va a haber un freno. ¿Qué pasa? Que si al final Teresa Rivera es designada comisaria española, su ventaja comparativa es que sabe mucho de descarbonización, y España tiene capacidad para tener esa cartera, sin duda. De hecho, ya la ha tenido, ¿no? España ha tenido todas las carteras importantes, y ahora creo que más fácil que España pueda decir, bueno, yo quiero esta cartera. Va a ser ahora una agenda legislativa mucho menos ambiciosa, va a ser una agenda legislativa de resistir, porque va a haber iniciativas más bien para reducir la ambición de la transición energética. Incluso por razones no solamente domésticas, sino porque la guerra con Rusia ha encarecido mucho el precio de la energía. Hay países como Alemania que están en recesión en gran parte porque han perdido esa ventaja de tener un gas barato. En fin, va a haber mucha presión para que la política energética en el ámbito regulatorio sea. Entonces, bueno, va a ser una cartera un poco desagradable, porque en lugar de ser una cartera de avanzar, va a ser reactiva, defensiva. Pero sí, yo creo que va a ser un ámbito donde incluso que yo creo que al final se va a renovar la gran coalición, pero en ese ámbito sí que vamos a asistir al Partido Popular Europeo votando con los grupos a la derecha euroescéptica para para reducir esa ambición climática. En el tema de migración, el acuerdo de mínimos que ha habido se tenderá a radicalizar. Bueno, la migración es otro tema que desde España no somos capaces de ver, por suerte también, o sea, lo mismo que no somos capaces de ver lo importante que es en el resto de Europa, porque por algún milagro de la naturaleza, en España el tema migratorio no es ni el primero ni el segundo. Bueno, pues yo también decía antes que al final nos acabamos peleando por nuestras miserias un poco domésticas, y tiene muchos elementos positivos, ¿no?
porque en otros países la migración se ha convertido en el asunto central. Y es muy interesante cómo juega aquí Europa, porque uno de los elementos de los países que ahora tienen una política, que son casi todos, ¿no?, de antimigratoria fuerte, es reforzar, por un lado, reforzar la soberanía. O sea, esos países no quieren que la Unión Europea tenga muchas competencias migratorias, precisamente porque tiene una cierta preocupación. Lo último que han hecho los holandeses es pedir un opt-out, como hacían los ingleses, con la política de asilo. Sí. Pero bueno, los checos, los polacos, los húngaros han ido al Tribunal de Justicia para decir que ellos no quieren ninguna cuota de inmigrantes. Recordemos, bueno, que, en fin, no es muy paradójico, porque por un lado no quieren que Europa se meta en eso, pero por otro lado, en la medida que hay un espacio como Schengen y hay fronteras exteriores, pues al final han acabado proyectando hacia, y hay un mercado interior de libre circulación de personas, han acabado, tanto en el ámbito, han acabado proyectando a Europa la idea de que Europa haga algo, y el mínimo común denominador que hay es siempre reforzar la frontera. Entonces, desgraciadamente, no vamos a tener una política migratoria que, por ejemplo, bueno, que a lo mejor sí, ¿no?, porque de regular cómo se atrae el talento, de armonizar cuáles son los elementos de derechos y algunos abusos que se producen en la cuestión, ¿no?, de la circulación de personas. Pero sí que vamos a ver cómo lo migratorio, desde un punto de vista de fortalecer la frontera, evitar cuotas, se instala. Para nosotros, como país, donde eso no ocupa ninguno de los 5 o incluso 10 primeros lugares en la conversación, pues es positivo que no tengamos este problema, ¿no?, porque la inmigración en España no hace que alguien gane o pierda elecciones todavía, pero sí que lo hace en casi todos los demás países de la Unión Europea, incluido el Brexit, que cuando se ha analizado cuál fue el principal motivo que llevó a votar Brexit, fue controlar la frontera, en ese caso, libre circulación de polacos, búlgaros, italianos, españoles, que era lo que movió a los británicos a decir que sí querían ir. Recuperar el control pero era la frontera lo más importante. Entonces, esta Unión Europea no puede tener una política migratoria, digamos, ambiciosa, o decir, por ejemplo, ahora que habéis visto, los británicos ahora ya no quieren que la gente vaya a sus universidades. O sea, el gobierno británico, yo creo que los laboristas que van a ganar en otoño cambiarán, tienen una política ahora muy popular de ganar votos, diciendo que van a hacer todo lo imposible la vida a los estudiantes de sus universidades. Imaginaos, ¿no?, si la Unión Europea dijera, bueno, cada vez es más difícil estudiar en una universidad británica, en una universidad de Estados Unidos, conseguir que todo ese talento global, ¿no?, coreanos, indios, vengan a nuestras universidades. Pues bueno, eso desgraciadamente no va a ser posible, porque también en el nivel europeo se ha politizado la idea de que tenemos que evitar, y ha habido recientemente un papel de una serie de países que están pidiendo reproducir este modelo de conseguir que terceros países, acuerdos con ellos para que la gestión de las peticiones de asilo se hagan pues en Ruanda, como quieren los ingleses, o en Albania. Y bueno, yo creo que la línea, por desgracia, va a ir por ahí. ¿Qué explicación encuentras en que en España, teniendo un porcentaje de personas nacidas fuera de España tan importante como el alemán o el francés, este tema lo hayamos gestionado tan bien? O sea, ¿alguien ha estudiado? Sí. ¿Esto es un milagro? ¿Es la divina providencia que cuida de nosotros? Bueno, es un poco... somos unos tíos listos. Es un poco... Bueno, hay muchos elementos es un poco milagroso en el sentido de que está cogido con pinzas, porque esto podría desembarazar. También estamos en primera generación de inmigrantes, que es muy importante. La primera generación de inmigrantes es muy poco controvertida. Entonces el problema viene con la segunda generación, y terceras, el desarraigo cultural es mayor, sin embargo uno es absolutamente nacional de Francia o de Alemania, y entonces sí que se siente marginado, cosa que no pasa con la... En fin, ese hay un elemento importantísimo. Luego, que tenemos una experiencia nosotros tenemos 3 grandes grupos migratorios en España. Bueno, latinoamericano, africano. Bueno, un primer grupo migratorio, que era el original, era de países ricos, sí, que no recuerdo. O sea, en España siempre ha habido muchos extranjeros, británicos, escandinavos, holandeses, bueno, pues en Alicante, en la costa, en Canarias, bueno, pero los ha habido. O sea, nosotros tenemos una experiencia, para empezar, de que eso es cuantitativamente 1/3 de los extranjeros, ¿no? Luego tenemos pero bueno, ese no lo cuento.
pero es muy numeroso. Tenemos muchísimos latinoamericanos que tienen objetivamente, pues por razones lingüísticas, culturales, muy fácil la integración, que no compiten por los trabajos de los españoles, en fin, y luego tenemos una barbaridad, pero en el sentido más positivo de la palabra, de rumanos, o sea, no digo lo de barbaridad en el sentido de, bueno, los rumanos son una comunidad que son nacionales de un país miembro de la Unión Europea, por tanto, no son inmigrantes, que hablan fantásticamente bien el idioma, también muy bien integrados en un 99%, son muchísimos, y ellos han traído también búlgaros, bielorrusos, moldavos, sí, casi 1 millón, también muy bien integrados. Y luego es verdad que tenemos una inmigración un poco más complicada de integrar, que es la norteafricana, fundamentalmente en España, Marruecos, no hay mucho argelino, que siendo una inmigración más complicada, pero tiene una serie de características, hay mucha circularidad, es decir, los marroquíes van y vienen a Marruecos, España, es decir, no hay una situación de que se han venido para siempre y eso genera... Luego, las distancias culturales entre Marruecos y Holanda son enormemente más grandes que entre Marruecos y España, es decir, que hay una serie de elementos también objetivos de cómo es nuestra inmigración, de cómo es nuestro mercado de trabajo, y luego también pues tenemos una cultura tolerante, eso también es demostrable, ¿no? Con cuáles son nuestras... Entonces, bueno, eso es lo que mantiene el milagro, pero es verdad que eso... Y luego hay países que no tienen inmigración en absoluto, que han visto un inmigrante en su vida y son absolutamente anti-inmigración. Algunos países de Europa Central y del Este, ¿no? Que es muy llamativo. Bueno. ¿Preguntas? Sí. Con perspectiva de futuro, ¿qué tiene de bueno Europa? Digo, porque ahora no se habla nada más que lo de una relación regular y tal. ¿Qué tiene de bueno y cuál sería su buen recorrido en términos de posicionamiento en estos bloques geopolíticos, Estados Unidos, China? ¿Cuál crees que sería un buen recorrido? Bueno, eso está muy bien porque, digo la pregunta, porque es verdad que la Unión Europea nació para evitar nuevas guerras entre nosotros y eso es un objetivo largamente alcanzado, ¿no? De hecho, éramos la zona más violenta del mundo históricamente, que más nos habíamos matado, ¿no? Los franceses y los alemanes cada generación se iban matando con fruición. Eso es imposible, una guerra en Europa occidental. Luego, un elemento de prosperidad, de economías de escala, creamos un mercado interior, creamos más tamaño y generamos, y eso también se produjo en un primer momento. Ahora ya nos damos cuenta que el potencial, somos democracias, economías muy desarrolladas y que incluso en algunos elementos pues vemos que somos mucho menos competitivos que Estados Unidos, ¿no? Pues yo creo que también por un problema de escala, lo señala claramente el informe de Letta, en realidad, ¿no? Sobre que no tenemos integrado bien la inversión, el mercado de capitales, que hemos hecho, o tampoco hemos integrado la energía. Hemos hecho, hicimos el mercado interior, que fue fantástico, pero para integrar básicamente la industria, las personas que se movieran y algunos servicios. Pero hubo muchísimos, los países dijeron energía no, eso lo sabemos bien por nuestros amigos franceses, ¿no? Banca no, o muy poco, la banca algo con la crisis, pero mercado de capital no. Entonces, todo eso es lo que hace que en Estados Unidos haya más ahorro, más inversión, porque entonces esa economía de escala. Pero paz, prosperidad, la paz lo hemos hecho muy bien. Prosperidad lo hicimos muy bien porque Europa creció muchísimo en la posguerra y luego de nuevo en el relanzamiento de mitad de los 80 hasta la mitad de los, ¿no? Hasta prácticamente 2010. Sí, el mercado interior y el euro generaron también una dinámica y ahora llevamos unos años de estancamiento. Pero yo creo que el tercer elemento es el más importante, que es el geopolítico, ¿no? En un mundo donde, porque los europeos cuando en los años 80 decimos, bueno, se ha acabado la Guerra Fría, Occidente ha triunfado, hay un único hegemón que es Estados Unidos, que encima nos da esa seguridad gratis. Bueno, sabemos que geopolíticamente el mundo va a seguir siendo americano, pero nosotros nos sentimos cómodos con eso y vamos a conseguir que la Unión Europea, pues eso, sea un espacio de competitividad, prosperidad, Estado de Derecho, democracia y como mucho seamos capaces de intervenir si hay una guerra en Yugoslavia, que no fuimos capaces, que no venir los americanos, en fin, que la próxima que haya una guerra en Yugoslavia, en los Balcanes, seamos capaces de ser nosotros, tal vez norte de África. Bueno, esa era la ambición. Ahora eso, con el ascenso de China y con las propias dudas de Estados Unidos, que es casi más peligroso que el ascenso de China, es que Estados Unidos decida dar un paso hacia atrás, dejar a Europa, ¿no?,
orientarse hacia China en todo caso y dejar a Europa que se defienda, pues yo creo que en ese contexto la idea de que ser no una superpotencia, ni vamos a hacerlo ni debemos, pero sí un actor global que sea capaz de actuar unido en torno a esa Rusia tan agresiva, esa China que es un rival claramente y cada vez más, ¿no? O incluso en Estados Unidos, en el cual cada vez podemos confiar menos, que tengamos capacidad de aprovechar nuestro enorme potencial de mercado o de nuestra moneda y de nuestra influencia en el mundo para, en ese mundo globalizado, que va a seguir estando globalizado a pesar de que haya fragmentaciones, pero defender nuestros intereses, nuestros valores. Y yo sí que creo que las dinámicas de la rivalidad geopolítica es lo que en este momento, si dijera, ¿por qué Europa tiene que avanzar unida? Es porque es ridículo pensar que cualquier Estado europeo individualmente puede hacer algo en esa rivalidad. Eso no significa que no fuera un país, siguiera siendo un país próspero, si tiene suerte, pero sería un país próspero pues como lo es Suiza o como lo es Noruega, bueno, un país pero que no pinta, claro, que no es un actor. Oye, la hipótesis de que el Brexit revierta... Bueno, van a tener elecciones en otoño, va a ganar los laboristas, ya han descartado por ahora que van a volver, aunque es muy interesante, ¿no? Porque la opinión pública británica claramente se arrepiente del Brexit. Si le preguntan si ahora volvería al pasado, diría que no votaría a esos, les gustaría seguir en la Unión Europea, incluso dependiendo de los sondeos, muchos que dicen que les gustaría volver. Sin embargo, los políticos, también porque todo lo que tiene que ver con eso es tan tóxico, sí. Y ahora el Partido Laborista, el Partido Conservador no puede, porque el Partido Conservador abrazó el Brexit y hay una dinámica de sobrepuja nacionalista en el Partido Conservador, que es lo que le ha radicalizado, que es impensable. Los laboristas tal vez podrían hacerlo, pero cuando el líder tiene el 60%, o sea, dice, ¿para qué me voy a meter en nada de lío, por lo menos antes de las elecciones, ¿no? Yo creo que los británicos, hasta que no sientan, que es lo que les pasó en los años 60, no vean que el diferencial de prosperidad con el continente van perdiendo, ¿no? Los ingleses ya en el año 50 no quisieron entrar en la CECA, luego no quisieron firmar el Tratado de Roma con los dos partidos. Hasta que vieron las orejas. A pesar de que cuando ya vieron que Francia, Alemania, Italia tenían, ¿no? los 30 años gloriosos en Francia, el milagro económico alemán, cuando y los ingleses estaban en un periodo se llamaba el British Disease, que hasta tuvieron que pedir rescate al Fondo Monetario y que no... Bueno, entonces fue cuando llamaron a la puerta. Entonces, eso puede ocurrir. Es muy desgraciado, porque entrar en la Unión Europea desde una posición de debilidad es lo que hizo que los británicos siempre asociaran entrar en la Unión Europea con decadencia y, bueno... pero en el corto plazo no va a ocurrir. Oye, son las 9:30. ¿Alguna cosa más? Se nos ha pasado el tiempo zumbando. Perdona, yo me he extendido mucho a lo mejor en la... Hasta un genial.